Hace 4200 años, en 2200 antes de Jesucristo, hubo una sociedad que pasó de vivir en cabañas y ser nómadas a construir la primera ciudad de Occidente, la llamada Troya de Occidente. Vinieron a un valle recóndito y perdido por las condiciones que ofrecía de seguridad, rodeada de acantilados. ¿Qué ocurrió con aquella sociedad que estuvo 650 años viviendo en el mismo lugar y desapareció de repente? Ahora te lo explicamos. Bueno, buenos días, Luis. Hola Ángel, buenos días. ¿Dónde me has traído esto? ¿Qué es? Hoy, este es un lugar precioso, estamos entre montañas, término municipal de Totana, pero esto te va a encantar. ¿Sí? Sí, estamos en La Bastida. Tú, Juan Castaña, estamos en La Bastida, la Troya de Occidente, ¿no? Efectivamente, aquí se desarrolló la cultura argárica. Tócate los huevos. 650 años estuvieron aquí en una montaña, que está, vamos a verla ahora para que lo veáis. Hicieron una sociedad por primera vez que pasó de vivir en chozas a vivir en una gran urbe y ciudad. Sí, efectivamente. Por primera vez el ser humano empieza a tener una estructura jerarquizada, según los registros fósiles, porque estamos hablando de una época en la que las pirámides de Egipto todavía no estaban. Y por primera vez se fabrican armas específicas para matar a otros seres humanos. Se supone que hasta esa fecha se mataba uno con palos, piedras o con la flecha y el arco, pero se hace la alabarda de bronce y el hombre prehistórico pasa de la época de la piedra, pasa a la edad del bronce. Y ese paso es fundamental y es aquí, en La Bastida, donde se da ese paso fundamental. Y yo creo que veremos a la gente trabajando justamente los metalurgos. Sí, señor, se divide y se segmentan lo que son los oficios y tenemos una sociedad tan estructurada que existen los metalúrgicos, los esparteros, los que tejen, los panaderos que tienen su propia zona donde hay industrial para fabricar pan para el resto de la tribu o de la ciudad, con más de 1000 habitantes. ¿Qué más oficios se me olvidan? Pues yo creo que están casi todos. Sí, metalúrgicos, carniceros, los cazadores. Hombre, escucha, todo estructurado. Estaban los que vivían bien. Hombre, en lo alto de la montaña y ahí vivían los que tenían el money. Evidentemente, y estaban los soldados, que eran los que protegían las murallas, que supongo que veremos que deben de ser interesantísimas, ¿eh? Exactamente, había una población, el 10% eran los que manejaban al resto, había otro 50% aproximadamente que era la población media, la que hacía los oficios, la que comía bien. Y había después un 40% que las pasaba canutas, como siempre pasa en todas las sociedades. Siempre. O sea, desde hace 4200 años el ser humano prácticamente no ha aprendido nada. Así que vamos a echarle un vistazo para ver cómo fue La Bastida hace 4200 años. Oye, tiene que ser interesantísimo, ¿eh? De verdad, no lo perdáis porque creo que os va a gustar. Esta es la magnífica muralla de La Bastida, la fortificación que protegió a esta ciudad durante 650 años. Efectivamente, antes estamos hablando del 2200 a.C. al 1500 a.C. estuvieron por aquí. En aquella época solo en Troya se puede encontrar algo parecido a esto. Tenemos aquí el privilegio de tenerlo en Murcia, no os lo perdáis. Encima, 4000 pies y 6 metros de altura. Íbamos abajo a la rambla a buscar las piedras para levantarlas. Y después de haberla construido, no solo eso, dejábamos cada mes tras mes, a buscar arcillas para cubrir todas las paredes. Claro, porque aquí si intentáis subir es fácil de trepar. Pues mes tras mes, después de las lluvias, a rehacer el recubrimiento para que nadie pudiera subir. Nadie jamás pudo conquistar la ciudad. Estuvimos siempre protegidos gracias a estos bravos guerreros. Seguramente os gustará saber cómo vivíamos, ¿verdad?, dentro de la ciudad. Pues venid conmigo. La única puerta de acceso a La Bastida. Cuando habéis llegado en esa zona, ¿habéis visto el acceso? ¿Habéis visto la entrada, alguno de vosotros? Se veía esa puerta, ¿verdad que no? Quedaba escondida. Estaba construida voluntariamente de esa manera para dificultar la entrada. Ahora venimos desde el norte, desde allí. Es el punto más fácil para acceder a la ciudad. El único. El resto del poblado está rodeado de barrancos. Por esa zona, si ahí cae el enemigo, jamás vuelve a despertar.
Allí pasaba lo mismo al sur y lo mismo al oeste. Todo el Cabezo está rodeado de barrancos, a excepción del punto por el que vosotros habéis conseguido pasar. Tenéis suerte de poder entrar ahora sin que los guerreros os maten. Esa entrada, fijaros que es como un embudo. Por ahí intentaban entrar, si conseguían tirar la puerta abajo, cosa prácticamente imposible, porque teníamos centenares de guerreros protegiendo no solamente esta muralla, sino también el tramo que veis ahí al lado. Imaginaros llegar allí y a 6 metros de altura tener varios soldados disparando flechas. Soldados corpulentos que no permitían la entrada de nadie, y si conseguían entrar, ese embudo les llevaba a otra trampa. Aquí podíamos tener todavía un centenar más o varios centenares de soldados esperando, con lo cual era una ciudad totalmente inaccesible. Por eso habéis visto que se le llama la ciudad escondida. Estaba escondida y además enormemente protegida. Un montón de cosechas, un montón de lunas, nadie jamás consiguió conquistarla. Ahora estamos entrando a la ciudad y vamos a ver cómo vivíamos y cómo trabajábamos. Estamos dentro de la ciudad. Todo lo que ahora veis estaba cubierto de casas hasta la cima. Arriba vivían los grandes, los que mandaban. Todo esto eran calles, eran estructuras diferentes para poder vivir una comunidad de más de 1000 personas. Venid conmigo. Estamos en el barrio bajo, en el barrio de los artesanos. ¿Y veis esta gran estructura que tenéis aquí abajo? ¿Qué diríais que es? Una balsa. ¿Un teatro? ¿Una balsa? Una balsa. Muy bien, es una balsa. Aquí almacenábamos grandes cantidades de agua, agua que servía para abastecer a los artesanos, alfareros, esparteros. Esta estructura no tenía paralelos en todo el territorio. Teníamos que recorrer millas y millas para ver una estructura de estas características. Es de las más grandes, propia de una ciudad tan maravillosa y tan grande como era esta. Esta es la capital de todo el territorio, de todo nuestro pueblo. Una producción que se protegía y quedaba aquí resguardada en manos del poder. El poder era el que redistribuía todo este alimento, y eso servía para controlar a la población, por supuesto. Molinos como este son de piedra volcánica. Con este molino, que se está importando de zonas muy lejanas, a millas de distancia, se producía la harina para los señores. Una harina de calidad, porque esta piedra tan dura, volcánica, no desgrana, no genera arena. Por lo tanto, la dentadura de los señores siempre era mucho más exquisita y mucho más fuerte que la nuestra. Los arcos y que no es todo, y que no es atrezzo mal hecho, porque fíjate, por ejemplo, las flechas son de sílex. Tócate los huevos. Pero quiero decir, por ejemplo, no sé, llevamos cosas que casi no se ven, por ejemplo, brazales de arquero aquí colgados. O sea que lo trabajamos bastante para que sea lo más fiel vais posible, poniendo cada vez un poquito más. Pero claro, ahora el ayuntamiento, pues con que tiene éxito, quiere que se haga más regularmente. Y cuesta porque es que movemos mucha gente, ensayos, hacer mucho traje y todo eso. Entonces, eso a ver, se tendrá que ver, porque antes de que pierda calidad, mejor mantenerlo 3 meses y que la calidad la mantenga. Yo opino que es lo mejor. Incluso con 3 meses hay gente que dice, oye, también me gustaría colaborar, a lo mejor pues añadimos un personaje más. Por ejemplo, cazador, en la última no había cazador, que soy yo. Y pues eso, ir trabajando cosas. También tenemos uno que trabaja el sílex bien y lo hace de verdad, entonces también queremos ponerlo para que esté haciendo herramientas. El espartero, por ejemplo, es una pasada. Sí, la verdad. ¿Dónde sacaban el sílex en esta región? ¿Ahí sí? Pues ahí, aquí mismo en las Ramblas, en la Rambla del Ébor, que es la que baja por ahí detrás y sube por ahí arriba, en la parte alta del cauce de la Rambla se encuentran sílex melados y olíticos. Y algunos puntos de la zona de Espuña por detrás también hay vetas de sílex y afloraciones. Incluso ámbar, tenemos localizado ámbar en la zona de Calasparra. ¿Y el agua? ¿Por qué se instala por primera vez aquí una familia? Porque tendría que empezar con una familia, 2 o 3. No, había instalación, la muralla está datada en 2200 a.C. y es fundacional. O sea, la gente se establece aquí y de las primeras construcciones que hacen es la muralla. Lo que sucede es que amurallan este punto débil, que es el acceso norte, dejando
todo el resto sin proteger, porque ya tienen los barrancos que de por sí de forma natural lo protegen, y lo que hacen es, dentro lo que tienes es un poblado enorme, pero todo de cabañas, con puntualmente algunas edificaciones grandes que son propiedad de esta clase poderosa, pero se ve que esta gente en esa fecha, de en torno al 2200 a.C., llega aquí con la voluntad de establecer una gran ciudad en este punto. Y entonces luego lo que hacen es la balsa para tener Exacto, el agua. y la balsa vosotros la habéis visto con el dique de contención. Sí. Pero ese dique de contención es de la fase plena, del 1750 aproximadamente, en la que un torrente de agua se carga parte del yacimiento. No sé si habéis fijado, por ejemplo, que hay cárcavas en el monte este, sí, de la erosión de la montaña. Pues una cárcava que se generó en esa fecha, en torno al 1800-1750, una cárcava se llegó parte de la balsa. La balsa era elíptica y se quedó seccionada por toda la vertiente norte, que es la que tenemos nosotros. Y al quedar seccionada y destruirse, lo que hicieron es retranquearla hacia adentro y construir ese dique de contención, haciendo una balsa un poco más pequeña. Pero en origen, la balsa original ¿Y se llenaba con agua pluvial, supongo, o había manantial? No, es pluvial y toda canalizada seguramente a través de las callejuelas que definirían las casas de la urbanización. Es que no se extrañaba, porque normalmente una ciudad siempre se asenta al lado de un río, al lado de un sí, sitio claro, al lado del agua. Pero los cursos del Barranco Salado que está aquí y la Rambla del Ebro que está allí, en aquel contexto cronológico, hace 4000 años, llevaba agua constante. Porque ahora, hace 2 años, se defendió la tesis doctoral que se ha hecho sobre la Bastida de los contextos de vegetación, o sea, los estudios paleobotánicos y los estudios paleofonísticos también, y en torno al 2200 hasta el 1900, por ejemplo, una de las principales maderas empleadas es la madera de chopo. Había mucha madera de chopo. Por tanto, tiene que haber río, chopo, el agua de las Ramblas era constante. El chopo, si ya es estacional, ya empieza a morir. Y era chopo, y el bosque principalmente era de encina. Entonces, en un bosque de encina con chopo y tal, la vegetación mucho más frondosa, pues había caza mayor, ciervos, corzos, jabalís de gran tamaño, y es en plena época argárica en que empieza a haber un decrecimiento de la pluviometría, y ya en torno al 1600, con lo que os explicó Marinés, la decadencia del Argar ya empieza a coincidir con un bosque de pino carrasco, que es el que tenemos ahora, y precisamente se dispara en el mundo argárico la artesanía del esparto. Hay mucho más producción de esparto. ¿Y por qué? Porque el contexto vegetal que hay en el entorno es muy similar al que tenemos ya ahora. Y el chopo desaparece. Por ejemplo, aquí en la Bastida, en torno al 1700 ya no hay nada de chopo, ninguna muestra de chopo en ningún resto arqueológico. Había servido para hacer leña, quemarlo. Sí, entre que ellos deforestan y destruyen toda la vegetación circundante, y que hay un cambio climático con descenso de pluviometría y aumento de la temperatura y el calor, pues hay un cambio del paisaje. Y de hecho incluso la caza cambio climático. Sí, en aquella época ya la hubo. Sí. Una última pregunta, ¿dónde está el resto de la gente que murió? Porque no cuadran los números de los enterramientos con el número de personas que en 650 años tiene que haber muerto. Esos son uno de los grandes misterios que Marinés, que es una de las antropólogas, está con su tesis trabajando a fondo con ello, porque sí que es cierto que ahora que se excava con mucho más meticulosamente y todo, nos estamos encontrando en niveles de vertidos y de escorrentías y restos humanos amasados, o sea, trozos. Un trozo de húmero humano, un trozo de mandíbula, de maxilar, un trozo una falange, o sea, restos humanos que están en contextos desperdigados, y eso parece ser que, igual que pasaba en el mundo romano, debía haber gente que tuviera como derecho a la ciudadanía o un privilegio para poder tener enterrados dentro de las murallas. Sí, porque el problema del Argar es ese, que hay un porcentaje, la estimación de población siempre es muy superior a la cantidad de muertos que se excavan en los poblados. Claro. Siempre hay mucha menos representación funeraria de la que debiera haber. Es que 650 años, 40 años de media edad, 1000 personas, multiplica y no saben los números. Se sospecha eso, que hay gente simplemente que no tenía derecho a ser inhumada. Según el ritual típico. Y la última pregunta, tú sabes demasiado, tú no eres figurante, eres arqueólogo. Sí, muchos de los que estamos aquí, muchos son figurantes porque también son socios de ASBA, muchos de ellos trabajan con nosotros, pero buena parte del equipo somos investigadores del proyecto Bastida. Y señor. Excavando desde siempre. Felicidades, enhorabuena, estamos orgullosos del trabajo que estáis haciendo. Y ahora una petición.